Ya contamos con la presencia del doctor que nos va a acompañar y como mencionabas nos va a instruir un poco más aquí en nuestro consultorio médico con la especialidad de ginecología. Vamos a hablar de un tema que es bastante natural para las mujeres, me estoy refiriendo a la menopausia, pero aún quedan algunas dudas. Esta mañana vamos a tratar de aclarar un poco el panorama referente a este tema y para ello nos acompaña el doctor Juan Carlos Rojas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido una vez más a Como en Casa. Gracias, León, por la bienvenida. Estoy contento de nuevamente estar aquí. Muy amable. Gracias, doctor. Empecemos, por favor, mencionando qué es la menopausia y cuándo se presenta. Bueno, la menopausia es la última menstruación. Hay una confusión en términos porque se cree que es una etapa de la vida, pero la menopausia es solamente la última menstruación. Ok. Para saber que es la última menstruación, se tiene que esperar un año porque a veces hay periodos irregulares que se presentan meses o años antes, en la cual la paciente deja de menstruar por 2, 3 meses, a veces 6 meses, pero vuelve la menstruación. Ujú. Cuando ya pasa un año y deja de menstruar, pasa un año no menstrua, a eso se llama la menopausia. Entonces, por ejemplo, si una paciente ha dejado de menstruar en marzo del 2025, yo podría decir ahora, ya esa fue su menopausia. Ok. Y a partir de que se le señala a la paciente que esa es su menopausia, nunca más debe de sangrar. Ujú. Entonces, una vez que una mujer deja de menstruar, en futuro ya no debe presentar sangrado. Ok, muy bien. ¿Y cuándo es que se da? ¿Va a variar de acuerdo a cada mujer? Sí, varía de acuerdo a cada mujer. Antes de eso quería terminar Por favor. que la menopausia está dentro de un periodo más grande que se llama el climaterio. Ujú. El climaterio es la última etapa de la vida. Es la que le sigue a la etapa reproductiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la niñez, la pubertad, después Claro. viene la etapa reproductiva y después de esa viene el climaterio. Climaterio empieza desde que la mujer empieza a tener alteraciones en su regla. Ujú. Empieza a tener irregularidades menstruales, empieza a tener bochornos, a veces la habilidad emocional, síntomas que está asociado ya con cambios menstruales, entonces ya sabemos que esa paciente está en el periodo premenopáusico. Viene la menopausia, que es la última regla, y luego viene la etapa posmenopáusica, que acaba ya, como te digo, con el fallecimiento, la muerte de la paciente. Ah. Ese es el climaterio. Ya, muy bien, doctor. Ahora sí, las personas se preguntarán, ¿y cuándo es que yo ya voy a estar dentro de la edad para Ujú. tener mi último periodo menstrual, por ende la menopausia? Claro. El periodo, se puede decir que el promedio en edad es alrededor de los 48 años, acá en nuestro país, Ok. 48 años. Eso depende también de la raza y de la población. Hay Ujú. poblaciones también, por ejemplo, en nuestra serranía, la menopausia en la gente que vive en altura es un periodo más corto. Generalmente se calcula que son 2 años menos que en la costa. Ok. Hay poblaciones que también su menopausia les viene alrededor hasta los 52 años. Entonces mucho depende de la herencia familiar, genética, pero también depende del ambiente donde se desenvuelve. Ok. Pero se denomina menopausia teóricamente, que se puede presentar la menopausia a partir de los 40 años en adelante. Cuando la menopausia se da antes de los 40 años se llama menopausia prematura. Ajá. Doctor, ¿y tiene algo que ver también la fecha de inicio de nuestro periodo menstrual? Si hemos de repente menstruado las mujeres a temprana edad, quizás con eso también a temprana edad aparece la menopausia o se da la No, menopausia. no, no hay una asociación. Sí, Ok. esa pregunta es frecuente. Me dicen, Ujú. me menstruo a los 8 años o 9 años, me va a venir temprano. No necesariamente. Más que todo está relacionado con la cantidad de folículos o de óvulos con que nace esa paciente. Pero eso es un cuadro, decir, es una herencia familiar. Ajá. Entonces depende de la genética familiar de las madres, cómo han tenido su reserva ovárica y según eso van a heredar las hijas. Entonces no tiene que ver con la primera Ok, regla. muy bien. Doctor, y a veces pues por desinformación bromea, ¿no? Seguramente si la ven a un poco renegona, está con la menopausia seguramente, ¿no? ¿Es parte de los síntomas también de repente el alterar el estado de ánimo? Sí, exacto, sí. Uno de los síntomas es los cambios en el humor, que pueden Ujú. pasar a tener cólera, a hacer deprimirse, Ok. ¿no? Entonces sí, sí es parte del cuadro. Son Ujú. irritables, tienen la habilidad emocional, entonces parte del cuadro. Si yo tengo que hacer un cuadro clínico, por eso se habla síndrome menopáusico, síndrome climatérico,
porque es una serie de signos y síntomas que nosotros vamos a poder ver en la paciente. Como te mencioné, cambios en el sangrado menstrual, bochornos, palpitaciones, dificultad para dormir, sequedad vaginal, todo es un cuadro clínico que uno ya llega a la conclusión por la edad de la paciente que está en la menopausia o en el climaterio, ¿no? Y no quiere decir de que todos esos síntomas los va a tener que vivir la misma paciente, o puede que sí, puede que no, Ujú. porque muchas veces ya hasta temor le tenemos a las mujeres llegar a la menopausia porque por lo que escuchamos no es una etapa tan bonita que estemos viviendo, ¿no? Pero no siempre tenemos que tener estos Claro. síntomas. Sí, no siempre. Hay mujeres que llegan al climaterio, pasan el periodo premenopáusico, posmenopáusico y nunca han tenido nada. Ok. No todas las mujeres van a tener sintomatología. Hay algunas mujeres que tienen y que es tolerable, que a veces no toman nada. Y hay mujeres que sí necesitan tratamiento hormonal para calmar la sintomatología. Ujú. Lo que sí es necesario es que todas las pacientes deben prevenir, o sea, hacer mejorar su calidad de vida para que puedan tener una etapa posmenopáusica saludable, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué deben hacer? Deben hacer dieta, ejercicio, deben tener consumo de calcio y como le mencionaba hace un momento, tienen que hacer ejercicio sobre todo de pesas, ¿ya? Ajá. O sea, ejercicio aeróbico, pero es importante el ejercicio con pesas, ¿por qué? Porque el ejercicio con pesas va a mejorar el trofismo muscular y cuando uno ya está en la posmenopausia, el músculo se atrofia y al atrofiarse incrementa los riesgos, por ejemplo, de caídas y una caída que origine una fractura, por ejemplo, de cadera, va a ser invalidante para las mujeres. Entonces el ejercicio es vital. Ujú. Doctor, ¿y por qué la diferencia de que algunas pacientes pueden tener mayor síntomas que otra? Ujú. Tiene que ver, por ejemplo, eh, la sensibilidad del cuerpo, pero una cosa importante es la grasa corporal. Ok, Ahora, no porque generalmente las señoras que tienen un poquito de sobrepeso ya. tienden a tener menos sintomatología que una mujer que es delgada. ¿Por qué? Porque en la grasa corporal se producen estrógenos. Ahora, no por eso voy a indicar que todas las pacientes tengan sobrepeso, porque Y uno aquí enfermedades, queriendo bajar de peso, doctor. hay otras enfermedades que se incrementan, porque en la etapa, la posmenopáusica, tienden a tener, por ejemplo, hipertrigliceridemia, problema de diabetes, problema del colesterol. Ujú. Entonces, uno tiene que tener, lo idealmente en su índice de masa corporal eh, normal, ¿no? Menos Claro. de 25, eso es lo ideal, ¿no? Ujú. Muy bien. Y cuando usted nos hablaba de tener pues esta prevención para no llegar pues a estar con toda la presentación de todos estos síntomas, hablamos como que de cuánto tiempo la preparación previa, ¿no? O sea, bordeando sus 35 años, 40 años, ya deberíamos estar cuidándonos. Bueno, la verdad que se deben preparar siempre. Ajá. Por ejemplo, si hablamos de la osteoporosis, que es una de las complicaciones a largo plazo que tiene la mujer durante su crecimiento, hasta los 25 años aproximadamente, concentra la mayor cantidad de calcio en el hueso. Entonces, una chica joven ya se está preparando, si hace deporte, se está preparando para su vejez, porque mientras más calcio concentre en el hueso, si una chica hace, por ejemplo, ejercicio con pesas, las mujeres o las personas que hacen ejercicio con pesas, porque eso va para hombres también, Claro. concentran más calcio en el hueso que una persona que solamente, por ejemplo, hace aeróbicos. Entonces es importante que hagan ejercicio con pesas porque concentran mayor cantidad de calcio. Entonces, si el nivel de calcio alcanzado en la juventud es mayor, más va a demorar esa mujer en que bajen sus niveles de calcio en el hueso cuando Ujú. tenga ya 45, 50, 60 años, porque su pico de calcio es más alto. Claro. En comparación con una mujer que nunca ha hecho ejercicio o que muy poco ejercicio ha hecho, sus niveles de calcio en el hueso van a ser más bajos y cuando llega la menopausia, pues más fácilmente va a tener problemas de osteopenia y osteoporosis, ¿no? Entonces la Ajá. prevención es siempre. Siempre, eso es. Y si usted de repente ya tiene pues su edad, tiene sus 35 años, sus 30 años y no ha hecho ejercicio a sus 40 años, dirá, no, yo ya fui, tengo que aguantarme todos los síntomas que se me vienen con la menopausia. No es tarde, podemos hacer algo. A no hacer nada,
algo favorable le va a causar a usted, ¿no? Tienen preguntitas, son nuestro público, puede escribirnos a @soltv.pe porque este segmento se va a extender a un segundo bloque. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. ¿Me permite, doctor, por favor, un segundo bloque para poder responder las preguntas de nuestros televidentes? No se muevan porque venimos con mucho más aquí en Como en Casa. Estamos abordando en nuestro consultorio ginecológico el tema de la menopausia. Todas las dudas que usted tenga, sabe que a través del @soltv.pe nos puede escribir y nosotros se la trasladamos a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Rojas, en esta oportunidad. Vamos a complementar lo que hasta el momento se ha mencionado referente a este tema con el video preparado por nuestro equipo de producción. Veamos. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa natural en la vida de toda mujer. Sin embargo, sigue siendo un tema rodeado de dudas, mitos y muchas veces silencios. Se habla de menopausia cuando una mujer deja de menstruar durante 12 meses consecutivos. Generalmente ocurre entre los 45 y 55 años, aunque cada cuerpo tiene su propio ritmo. Pero, ¿qué pasa realmente en esta etapa? Durante la menopausia, los ovarios disminuyen la producción de hormonas como el estrógeno y la progesterona. Este cambio hormonal es el responsable de muchos de los síntomas que pueden aparecer. Los más conocidos son los famosos bochornos o sofocos, esa sensación repentina de calor que sube por el cuerpo acompañada de sudoración. También pueden presentarse cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad o incluso dificultad para dormir. Además, algunas mujeres experimentan resequedad vaginal, disminución del deseo sexual, dolores articulares o aumento de peso. Pero aquí viene algo importante. No todas las mujeres viven la menopausia de la misma manera. Para algunas puede ser una transición leve, mientras que para otras puede resultar más incómoda. Por eso el acompañamiento médico es fundamental. Hoy en día existen múltiples opciones para aliviar los síntomas, desde cambios en el estilo de vida, alimentación balanceada y actividad física, hasta tratamientos hormonales siempre indicados por un especialista. También es una etapa clave para cuidar la salud a largo plazo. Durante la menopausia aumenta el riesgo de osteoporosis y enfermedades cardiovasculares, por lo que los controles médicos no deben descuidarse. Más allá de los cambios físicos, la menopausia también puede ser una oportunidad, un momento para reconectar con una misma, priorizar el bienestar y vivir con mayor conciencia. Hablar de menopausia es hablar de salud, de información y de empoderamiento, porque entender nuestro cuerpo también es una forma de cuidarnos. La menopausia no es una enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Para aquellas personas que se están preguntando si voy a entrar ya a la menopausia, ¿debo seguir algún tratamiento? ¿Todas las mujeres deben seguir alguna medicación de repente para calmar los síntomas? Como mencioné, la medicación principal es el ejercicio y la dieta. Eso, llegar a la menopausia en el mejor estado posible es lo ideal. Ahora, ¿qué se puede hacer si una paciente ya tiene, por ejemplo, o está cerca a la menopausia? Uno de los coadyuvantes importantes es el uso de calcio, por ejemplo. Okay. Una paciente que ya pasa los 40 debe usar calcio, de consumir una tabletita de calcio, por lo menos 1 gramo al día, 800 miligramos de calcio, porque eso ya se completa con la dieta. El consumo de alimentos debe ser rico en calcio, ¿no? Consumir lácteos, por ejemplo, ¿no? Okay. Y si mi paciente ya tiene un poco, por ejemplo, de sequedad vaginal, también va de la mano con estriol, pero vía vaginal, local. Porque otro de los síntomas que se da ya tardíamente a veces, o pasados unos 5, 8 años, es la presencia de sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales o incomodidad a la paciente que a veces no pueden tener vida sexual. Entonces se debe hacer 2 cosas, calcio y estriol, eso es lo que podemos usar. Ahora, si mi paciente ya tiene bochornos, que le incomoda, no puede dormir, entonces palpitaciones, podemos usar de manera, bueno, se le llama como natural, serían las isoflavonas, que son medicamentos que se obtienen de la soya, derivados de la soya, que nos ayudan a aliviar los síntomas. Eso también se puede usar. Y si los síntomas son muy intensos, no remiten con los cambios en estilo de vida, no remiten con el uso de isoflavonas, entonces ahí muchas veces ya la paciente tiene que usar terapia hormonal de reemplazo. Ahí le damos estrógenos o progestágenos, ¿no? O solamente estrógenos, como se veía en el video, ¿no? Que hay una deficiencia tanto de estrógenos
y progestágeno porque el ovario deja de funcionar. Entonces la forma más segura de calmar los síntomas es con el uso de hormonas. Ok, doctor. Muy bien. Vamos con las preguntas del público. La primera de ellas nos dice María, ¿la menopausia causa aumento de peso, doctor? Bueno, no es que la menopausia cause aumento de peso, porque el aumento de peso es una consecuencia de comer más de lo que mi cuerpo necesita. Ahora sí es cierto que conforme va avanzando la vida de una persona, uno tiene el metabolismo más alto cuando uno es niño, porque está en crecimiento. Llega a sus 20, 25 años, uno deja de crecer, y como deja de crecer, el metabolismo empieza a bajar. Y generalmente, ¿por qué engordamos? Engordamos porque comemos más o comemos tan igual como lo hacíamos hace 4 o 5 años antes. Claro. Entonces, pero nuestro cuerpo necesita menos calorías. Entonces llegamos a la menopausia en que el metabolismo baja aún más y comemos lo mismo que comíamos hace 3, 4, 5 años. Entonces estamos consumiendo más calorías de las que necesitamos para vivir y por eso subimos de peso. Entonces uno debe bajar el consumo sobre todo de carbohidratos, que es lo que incrementa de peso, ¿no? Eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que consumimos si estamos ya por ingresar a la etapa de la menopausia. Sandra dice, ¿se puede retrasar la menopausia? Una forma de hacerlo artificialmente Sí, se puede, doctor. es hacerlo, es que uno puede usar hormonas. Bueno. Ajá. Hace poco tuve una paciente que llegó al hospital y me dijo, doctor, yo todavía menstruo. Y le digo, ¿qué edad tiene, señor? Y tenía 54 años. Y obviamente ella menstruaba, ¿por qué? Porque usaba anticonceptivos y ella creía que era regular y que todavía se podía embarazar porque menstruaba. Pero menstruaba porque usaba píldoras anticonceptivas. Okay. Le indiqué que suspendiera los anticonceptivos, nunca más menstruó. Entonces, uno puede mejorar su calidad de vida, se puede decir, darse una terapia, cuando uno usa terapia de reemplazo hormonal o usa anticonceptivos, se podría decir que de alguna manera salta la menopausia porque está usando un anticonceptivo y con eso pues estamos de alguna manera retrasando la menopausia, ¿no? Pero eso quiere decir, en el caso que menciona de su paciente, si ella deja de consumir sus pastillas, se va a suspender la regla. Se suspende la regla, pero ya no puede quedar embarazada. Entonces, no, obviamente ya no, ella porque ya no su ovario podía. no funciona. Queda claro, doctor. Rosa nos dice, ¿es normal tener cambios de humor? Hay que reforzar lo que ya nos mencionaba, doctor. Sí. Bueno, es normal que haya cambios, como digo, se ponen tristes o irritables, de un momento a otro pasan y se ponen a llorar. Eso es habitual en algunas mujeres, ¿no? No todas tienen eso, pero muchas sí lo tienen y a veces es necesario tratarlas, ¿no? O a veces ya los tenemos desde antes, ¿no? Así que no se va a notar la diferencia. Muy bien, nos dice Elena, me parece interesante también dar información, doctor, de repente puede profundizar lo que ya nos estaba mencionando. ¿Afecta la menopausia a la vida íntima? Sobre todo afecta cuando ha pasado ya un tiempo largo desde que empezó el periodo de la menopausia, o sea, cuando ya pasó 5, 8, 10 años y la paciente no ha recibido ningún tipo de tratamiento, se empieza a adelgazar la mucosa vaginal y se empieza a resecar y eso le va a generar dificultad en el momento de las relaciones sexuales. Pero por otro lado también hay cambios hormonales, como por ejemplo cuando una mujer tiene sus ciclos regulares, hay un pico de una hormona que se llama testosterona, que se produce en el momento de la ovulación, que eso hace que la mujer tenga deseo sexual, o sea, la hormona del deseo sexual es la testosterona, pero esa se produce en la mujer cuando cuando hay un pico de ovulación, o sea, cuando la mujer menstrua todavía, pero cuando la mujer ya no menstrua, que estamos hablando de la menopausia o en el climaterio, los niveles de testosterona caen, por lo tanto el deseo sexual también se va. Entonces tienen problemas también ya no tienen deseo sexual, ya no buscan tener relaciones con la pareja y ese es otro de los problemas que también están asociados. De hecho, parte de la terapia de reemplazo hormonal también es darle testosterona en algunas parejas para que mejoren su vida sexual. Ok, hay solución entonces, doctor, también para ello, solamente es cuestión de buscar el apoyo profesional correspondiente y así pues vivir esta etapa con total normalidad, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo, nos pregunta Ana, debo hacerme los controles? Bueno, dentro del control de la menopausia está hacerse una ecografía, hacerse una papanicolau, colposcopía,
hacerse una mamografía, hacerse una densitometría ósea. Eso es lo básico que se debe hacer una mujer que ya está por entrar o que ya tiene algunos síntomas para tener un estado basal, como está empezando la menopausia, está entrando el climaterio, porque pueden aparecer también en esa etapa, está asociado a la aparición de tumores. Entonces yo, para dar, por ejemplo, una terapia hormonal de reemplazo, tengo que estar seguro que mi paciente no tiene ninguna patología en el cuello del útero, en las mamas, que cómo está su nivel de calcio en el hueso. Entonces para eso hay que hacer estudios previos, cómo está su colesterol, sus triglicéridos, si es bueno que le dé el tratamiento vía oral o le dé inyectable o le dé transdérmico, porque hay varias vías para poder administrar el tratamiento también. Ok, muy bien. Y doctor, pasado ya la etapa de la menopausia, ¿igual la mujer debería continuar haciéndose sus chequeos? Claro, igual, o sea, como te dije, la menopausia es solamente un momento. Ajá. El climaterio ya en la mujer ya no sale de ese periodo, porque ya es Hasta la última muerte. etapa hasta el fallecimiento de la paciente. Ujú. Entonces siempre la paciente tiene que hacer sus chequeos. Normalmente el periodo que más síntomas tiene una mujer es en los primeros 10 años después de la menopausia. Ok. En esos primeros 10 años es donde está el mayor cuadro clínico de la paciente. De pasar esos 10 años, generalmente solamente la paciente necesita calcio y estriol, y con eso se mantiene. Bueno, y lo que les mencioné, dieta, el ejercicio, que siempre deben ir asociados, ¿no? Muy bien, doctor. Para ir finalizando, algunas recomendaciones generales que desee compartir con nuestras televidentes, lo escuchamos. Sí, el control, que es importantísimo. Siempre se debe ver un control anual, hacerse su Papá Nicolau, su colposcopía, su ecografía, su examen de mama, su mamografía. Si van a recibir algún tipo de tratamiento, y acudir siempre al ginecólogo, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Estar bajo el asesoramiento y la evaluación del especialista, y no de repente por allí escuchar recomendaciones de algunas amistades familiares, porque cada organismo definitivamente tiene una particularidad, tiene algún diagnóstico distinto, algún tratamiento distinto. Lo que le funcionó a una puede que no le funcione a la otra, ¿verdad, doctor? Exacto, no se puede automedicar la paciente, porque eso es Ujú. muy frecuente, ¿ah? Van a la farmacia a veces por Sí. ahorrarse un dinero, se van a la farmacia y solicitan tratamiento, y a veces pueden estar usando hormonas y ya tienen una lesión premaligna que les va a llevar a una consecuencia peor, ¿no? Eso. Vaya, reciba su evaluación, hágase su chequeo correspondiente con el especialista y pues tenga un diagnóstico más certero. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para cualquier evaluación, de repente la televidente puede ubicarlo en... Me pueden ubicar en Fertilita, Los Diamantes 283, Santa Inés. Muy amable. Lo esperamos pronto, doctor. Muy bien, Lea. La Gracias. especialidad de la ginecología nos interesa a todas nosotras, distintos temas, así que esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Nos vamos a una breve pausa y venimos con más en esta segunda hora de programa.